Buenos días muchachos de 11. En esta oportunidad quiero hacerles una breve explicación sobre los primeros puntos del taller de filosofía para ustedes. Entonces nos encontramos con la filosofía antipositivista. En el taller lo que estamos haciendo es desarrollando las principales corrientes filosóficas que se desarrollaron en Latinoamérica a partir del siglo XX. Y entonces una de ellas, la que empezamos, es con el antipositivismo. Para entender el antipositivismo hay que ubicarnos en que esta corriente pues está en contra de, ¿cierto? Se llama anti. Y entonces eso significa que esta postura de pensamiento latinoamericano está en contra de algo. Y ese en contra de algo es otra postura filosófica que también se dio muy importante en el mundo y en América, que es el positivismo. Entonces, en contra del positivismo. ¿Y qué es el positivismo? Es todo lo que entiende el pensamiento científico. De tal manera que la corriente antipositivista se caracteriza por una crítica al método científico, a considerar que todo la realidad del mundo, todo se describe solamente a partir de la ciencia. Entonces, he ahí que ustedes van a notar que la filosofía antipositivista hace una tendencia recurre mucho a conceptos como la libertad, la religión y el arte como esos espacios precisamente que se abren y se crean a partir del vacío que deja la ciencia, es decir, lo que no logra explicar la ciencia sobre la realidad, ese vacío lo llena conceptos como la religión, el arte, ¿cierto? Y entonces ahí viene ese tema de la libertad, es decir, no estamos plenamente determinados por lo que diga la ciencia. Es más, se sostiene que hay mucho de la ciencia que la ciencia no logra explicar de la realidad. Por lo tanto, entonces la filosofía latinoamericana, la filosofía antipositivista, encontramos, yo les había compartido el libro de pensamiento filosófico latinoamericano, ustedes van a encontrar en la página 266 un subtítulo que habla sobre los patriarcas latinoamericanos. He ahí entonces ustedes van a encontrar la respuesta a uno de los puntos del taller y ahí mencionan por ejemplo a Alejandro de Ustua, que es del Perú, un filósofo del Perú, Raimundo Farías Brito de Brasil, Carlos Vaz Ferreira de Uruguay, Enrique Molina de Chile y Antonio Caso de México. Dijéramos que son considerados comúnmente dentro de la academia y dentro de la historia del pensamiento filosófico latinoamericano como los fundadores o patriarcas de la filosofía latinoamericana en el siglo XX y se ubican en el antipositivismo. De tal manera que ya ustedes encontrarán luego a José Vasconcelos, aparte un pensador filosófico mexicano que también pues desarrolló y se destaca dentro de la filosofía antipositivista. Y ya con él entonces se relata todo lo que les había comentado, esa postura de criticar el método científico como el único o como el método absoluto para describir la realidad. Entonces ellos critican eso y dicen que realmente hay mucho por explicar, que incluso no se puede explicar desde la lógica científica y que hay un gran espacio que queda como en el misterio, que queda como sin descifrar y esos espacios pues los cubre y ahí es donde llegan conceptos centrales de la filosofía antipositivista que tienden hacia la libertad, hacia las creencias religiosas y hacia el arte, como esa salida del ser humano para describir o para darle, dijéramos, una respuesta a las preguntas que se nos plantea sobre la realidad y sobre la existencia.
En ese sentido, entonces, muchachos, cualquier inquietud, eso sobre la filosofía antipositivista, estoy atento a cualquier inquietud. Feliz día.